no está, pero yo creo que la filosofía bebe y vive de metáforas, ¿no? Vive de metáforas al punto en el que quizá, bueno, Nietzsche también, como un gran lector de Schopenhauer, dirá que toda palabra es una metáfora, ¿no? Toda palabra es algo que está en lugar de otra cosa, ¿no? Que se refiere a otra cosa, ¿no? Serpiente es una metáfora, a final de cuentas. La palabra significa serpentear, ¿no? En alguna medida, o moverse como se mueve la serpiente. Entonces, serpiente es una metáfora de ese movimiento que hace ese animal que se llama serpiente, ¿no? Entonces, todo el lenguaje es metafórico, a final de cuentas. Pero, por eso, como bien decías, es una filosofía como que mueve mucho a los poetas, a final de cuentas, ¿no? Y que Schopenhauer, como se van dando cuenta, no es un filósofo en el sentido tradicional del canon de hacer argumentos, argumentaciones muy abstractas, pam, pam, premisas, conclusión y se acabó, ¿no? Y ya analiza mi argumento. No, él se vale mucho de esto y creo que eso es, además, es lo que lo hace también especial, ¿no? Nietzsche también decía, por ejemplo, en el libro de Schopenhauer como educador, que cuando leía a Schopenhauer se le asemejaba mucho a estos grandes prosistas, ¿no? A Goethe, a la prosa de Schiller, a la prosa de Goethe, ¿no? Entonces, para Nietzsche, la belleza del texto de Schopenhauer también es asimilable a la de un Goethe, ¿no? A la de un Schiller, que son los grandes, digamos, representantes de la literatura romántica alemana. Entonces, eso es parte también del estilo de Schopenhauer, ¿no? Aureliano, dime, te escucho. Sí, interesantísimo esta reflexión que aporta Miguel Ángel sobre la metáfora, ¿Mm? operando en el terreno de la filosofía. Ujú, Por aquí tomé un seminario con Aníbal, que por aquí veo que sí está en ujú, la reunión o por ahí anda. ujú, Y uno de los ejes de su análisis era la metáfora operando dentro del lenguaje y el discurso del ujú. psicoanálisis. No, yo no sé qué opina él. Yo creo que esta pregunta, esta reflexión de Miguel Ángel abre cosas muy interesantes. No sé, Miguel, ¿qué nos puede decir? Aníbal, ¿estás por ahí? Si está No por sé si está ahí. por ahí. Aquí estoy. Es que sí, a ver, yo creería que la metáfora, por lo menos lo que piensa Lacan de la metáfora, y por lo tanto de la analogía, es que el único acceso que tenemos al mundo es metafórico. Y me parece que Ujú, Schopenhauer tendría una idea similar, ¿no? O sea, a final de cuentas, también la ciencia es una representación del mundo. ujú. En ese sentido, no sé hasta dónde podríamos extremar el argumento y decir que la ciencia es una metáfora del mundo. Ujú. No, yo creo que sí. Incluso Aníbal estaba pensando, si la metáfora es una especie como de mediación entre dos aspectos, ¿no? Que con algo que conecta dos extremos por algo que los une, ¿no? De cierta manera, una metáfora. No será como tú dices, como tú lo estás diciendo, el mundo es mi representación, es como también el mundo es una especie de metáfora. O sea, la representación es una metáfora de algo que permanece como es inaccesible también a los seres humanos y solamente a través de estas metáforas, estas representaciones, es que podemos tener una especie de relación con el mundo, ¿no? Y toda relación con el mundo sería una relación mediada por metáforas, por representaciones Sí, sí, que, sí. que esconden la verdadera cara de las cosas, ¿no? O sea, la metáfora sería una especie como de escaparate o de máscara de las cosas, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Me parece que, bueno, es que el psicoanálisis tendría una idea como esa, ¿no? A final de Ujú, cuentas, no habría realidad prediscursiva. No. a ver, El a ver. discurso nos crea una realidad, lo que pasa es que ya es una realidad representacional. Ujú. O sea, esa parte me gustó eso que dijiste. Igual para todos es interesante. No sé si todos hayamos captado así al 100%. No hay una realidad prediscursiva. Eso, o sea, no hay una realidad antes de que haya discurso. La realidad es una especie de producción del discurso mismo, ¿no? O sea, la realidad, o sea, no hay realidad sin lenguaje, no hay realidad sin representación, o sea, la realidad se constituye en el mismo discurso
y habitaríamos los seres humanos una realidad discursiva y no hay manera, no habría manera de salir de esa discursividad, por decir una fuera del discurso, ¿no? Sí, no lo hay. Lo que sí hay es que los discursos cambien. Si los discursos cambian, Ujú, la realidad se modifica con el cambio del discurso. ujú. Que es un poco algo que tiene que ver con la ideología también, eso, ¿no? El Ujú. aspecto ideológico. Y Schopenhauer, digamos, como haciendo así una pregunta así general, con lo que sabes, que tú que eres psicoanalista, eh, a final de cuentas, el psicoanálisis apuntaría a una especie de realidad. O sea, el discurso apunta a una especie de realidad inconsciente, a algo que está ahí, ¿no? Que de alguna manera permea, ¿no? En la subjetividad. No tendría que ver eso lo que Schopenhauer dice, que se esconde detrás de la representación, que sería la cosa en sí, la voluntad, que fíjate, esa sería la verdadera realidad, la voluntad, mientras que todo lo que es producido como realidad empírica, como representación, tendría solamente el estatus ontológico de ser una ilusión, mientras que lo verdaderamente real sería la voluntad. No verías una especie como de analogía o de si habría una fuera del discurso en Schopenhauer, como sería la voluntad, o no. Es lo que estaba pensando, ¿no? Mientras estabas Mm, explicando o intentando construir el argumento, eh, o sea, sí, porque al ubicarle la voluntad como el noúmeno, como la cosa en sí, mm, y el lenguaje como un intento de aprehensión, pero a final de cuentas no hay algo que está más allá del lenguaje. Me eso, es parece eso. que, a ver, sí el psicoanálisis contempla lo que queda más allá del lenguaje, pero tiene la siguiente idea, por lo menos el psicoanálisis de Lacan, Ujú, que eso que queda más allá o más acá del lenguaje, se modifica con las fronteras del lenguaje mismo. O sea, mm, ujú, eh, es que no habría una realidad en sí, ujú, no habría una realidad en sí, sino que la representación crea también sus ujú, imposibles de acceder. ujú. La representación marcaría sus propios límites de Ujú. hacia dónde puede ir más allá, ¿no? Pero los Yo- crea la propia ujú, representación. O sea, no hay una realidad en bruto que la representación intentaría aprehender con H ujú, intermedia, ujú. sino más bien que la representación, en el momento que aparece, crea sus propios, lo que queda más allá de ella. ¿Ok? Ahí sí sería diferente Schopenhauer, porque Schopenhauer es un metafísico. Ujú. Él sí dice, yo lo que vendo como mi filosofía es lo que ha buscado la metafísica durante siglos. O sea, él está diciendo, mi filosofía sí es una metafísica y él estaría pensando que sí no sé si no es un fundamento racional, pero sí es un sostén metafísico, que sería lo que él llama la voluntad, que es una fuerza ciega, irracional, eh, una especie de empuje bruto, ¿no? Que se manifestaría en todas las cosas. Ahora, o sea, lo que me parece interesante, justo lo que lo estaremos viendo en el segundo libro, es Schopenhauer nos dice aquí constantemente que no hay acceso a la voluntad a partir de la representación. Eso igual tiene que ver un poco con lo que tú estás comentando también, ¿no? La representación es de entrada el velo de Maya, o sea, es ese velo que no podemos rasgar, ni podemos voltear, ni ver qué hay detrás. Pero él sí cree que hay una esencia del mundo, de la realidad, de la vida misma, y que es esa voluntad, esa fuerza que en el fondo se expresa en todas las cosas. En el fondo, Schopenhauer sostendría la máxima griega de que todo es uno y uno es todo, ¿no? O sea, esa especie de intuición es lo que llamamos una intuición metafísica, de la unidad de todas las cosas. Entonces, por eso cuando lleguemos a la parte de la ética, Schopenhauer va a decir que hay que reconocernos en el otro, o sea, el otro que está sufriendo también soy yo en cierta medida, ¿no? El animal, la persona que sufre,
soy yo y somos uno, que eso tiene que ver con las cuestiones también del budismo, ¿no? Y de la unidad de todas las cosas. Pero en el fondo, nuestra esencia de todo lo que existe es voluntad. El problema es que la representación ocultaría ese origen metafísico.